Bueno, buenas noches. Mi nombre es Janet Pardo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Janet Pardo. Yo soy ingeniera de sistemas. Trabajo más o menos desde hace seis años para la compañía Novaport. He hecho carrera pues en esta compañía desde hace ya 12 años trabajando en diferentes áreas. En la compañía Ángela Montoya, ella es contadora especializada en normas internacionales de información financiera. También trabaja en la compañía desde hace aproximadamente 6 años en varios proyectos de la compañía, consultoría, proyectos de implementación de software, inteligencia de negocios. Y pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes información respecto a la implementación de normas internacionales de información financiera. El tema es bastante extenso, me gustaría saber si hay contadores acá. ¿No? ¿Sí? Bueno, perfecto. El tema es bastante extenso, tenemos poco tiempo, no vamos a alcanzar a cubrir seguramente todos los temas, entonces les vamos a pedir un favor y es que registren sus preguntas y al final de la sesión ya las compartimos, para no estar interrumpiendo la presentación, porque seguramente durante la presentación vamos a contestar muchas de ellas. Entonces vamos a iniciar ya. Bueno, básicamente nuestro objetivo es cómo explicarles cuál es el impacto real en los sistemas de información y en el ERP. Pero para llegar allá vamos a tener que hacer una breve explicación de todo lo que es normas internacionales de información financiera. Entonces vamos a pasar por varios conceptos y estaremos tocando durante toda la exposición el tema del impacto del sistema de información. ¿Acceso al material? Sí, claro que sí, tengo entendido que en este momento se está transmitiendo en vivo y va a quedar publicada a partir de mañana. ¿No? Entonces, pues básicamente esta es la agenda principal, que es la normativa en Colombia, el proceso de transición, el proyecto de adopción, el impacto en los sistemas de información, algunas conclusiones y pues habrá tiempo para las preguntas. Ya esperan un segundito, que es que Jeffrey va a hacer una introducción para contarles cómo es la mecánica en general. Agradecemos su asistencia de todas las personas que nos ven a través de web, live stream y Renato. Esta noche ya se presentaron las ingenieras a cargo de la conferencia. Tenemos esta publicación, hoy apenas termina la presentación, publicamos el contenido y el día lunes está disponible el video en la página de ASIS para que lo puedan ver en línea. Si tienen alguna pregunta nos pueden escribir al correo administrador@asis.org. Bueno, el motivo que nos tiene hoy acá es qué son las normas internacionales, qué es todo este boom, por qué estamos acá. Pues básicamente el tema de las normas internacionales parte de una necesidad de hablar un mismo idioma de información contable, financiera, incluso auditoría, y que todas las empresas que quieran invertir, todas las partes externas puedan consultar un estado financiero y lo entiendan de igual manera si estoy en China, si estoy en Ecuador, si estoy en Colombia. Los informes van a revelar y nos van a mostrar la misma información. Y adicionalmente lo que se busca es ampliar un mercado y globalizarse y que permita que personas extranjeras vean que mi empresa es rentable y que inviertan y que me ayuden a crecer en el mercado. Este proceso de homologación ya viene de mucho tiempo atrás, más o menos de 1993, y lo que básicamente está es que varios países se están convirtiendo a que sus normas contables internas en el país sean bajo las normas internacionales de información financiera.
Esto es un mapa donde ya se han implementado las normas internacionales y el proceso que se viene haciendo en los países que hacen falta. Actualmente América Latina está ya bajo normas internacionales y este proceso está en Colombia. Ya venimos desde el 2009 definiendo este proceso. Colombia dijo, vamos a hacer normas internacionales, hay una ley y se ha presentado decretos sobre esta información para que Colombia entre en vigencia. Es importante reconocer que hay países que dicen hace mucho tiempo que están bajo normas internacionales, pero su ejercicio de transición ha sido un poquito lento, no están 100% en normas internacionales. Básicamente el modelo que está adoptando Colombia es muy parecido al que aplicó Chile y es básicamente arrancar por sectores, sectorizar el mercado y que cada uno de estos mercados empiece a su transición hacia las normas internacionales. Y con ciertos periodos y ya bajo de eso normatizar cuando ya definitivamente solo va a recibir información bajo normas internacionales. ¿Por qué surge todo este tema o cómo surgen las normas internacionales? Hay una entidad sin ánimo de lucro, pero no es una entidad pública, que es la encargada de hacer la publicación de estas normas internacionales y determinar cuál es la mejor forma en que las empresas pueden revelar su información para que sea confiable, que sea clara y que efectivamente les haga crecer su negocio. Entonces, inicialmente en 1973 aparece el IASI, que es el primer ente que se encarga de publicar las normas internacionales de contabilidad. Estas normas internacionales de contabilidad especifican cada una de las características o manejo que yo puedo hacer dentro de mi compañía y me dice ciertos lineamientos y conceptos que debo manejar. Más o menos en el 2001 aparece el IASB, que va a reemplazar esta entidad y asume las funciones y define nuevas funciones para publicar las normas internacionales de información financiera. No quiere decir que el IASB ya no reconozca la información o el trabajo que hizo el IASI, sino que empieza a complementar y constantemente ellos están en una evaluación de los mercados y definiendo cómo las normas internacionales se cumpla toda esa actividad económica que cada sector económico aplica en sus normas internacionales. Y básicamente esto es un organismo muy parecido como acá en Colombia cuando emitimos una ley, un decreto. Entonces, pues básicamente yo tengo una junta de monitoreo del IASB, pues este es el organigrama del IASB, que básicamente se encarga de identificar las características puntuales y pues hay una retroalimentación de cada uno de estos entes que componen el IASB. El IFRS, la Fundación IFRS se compone de entidades fideicomisos y la Junta es la que ya define las normas internacionales. El ejercicio de ellos es muy particular, ellos dicen, y es muy parecido a lo que trató, o lo que hizo nuestro Consejo Técnico para poder poner en marcha las normas internacionales acá en Colombia, y es que ellos definen un proyecto de norma y lo hacen público a las empresas que tienen esas características. Las empresas, ellos reciben las cartas de respuesta y las interpretaciones que cada una de estas empresas hacen, ellos la contemplan, la vuelven a someter a votación y de ahí la publican. Y está compuesta de 16 miembros, cada uno pues de diferentes países. El Consejo de Asesores pues aproximadamente a 40 miembros y se encarga pues de recibir lo que la fundación pues asigna. Básicamente ellos normalmente sus ingresos son una entidad sin ánimo de lucro, pero las publicaciones y las interpretaciones y ese tipo de cosas pues las comercializan, hay libros, todo eso. Y básicamente pues esa es la característica importante del IASB, que actualmente es encargada. ¿Cómo se componen las normas internacionales? ¿Cuáles son? Y pues aquí uno a veces entra en conflicto para identificar, y al tenerlas claras es mucho más fácil interpretarlas.
Entonces yo tengo las NIF o las IFRS, las Full IFRS o las NIF plenas, que son normas internacionales de información financiera. Y tengo las IAS, que son las mismas NIF, que son las normas internacionales de contabilidad. Y tengo las SIC, que son las interpretaciones a esas normas. Son como un complemento donde aclaro detalladamente cómo interpreto esa norma, cómo la aplico, cómo la pongo en vigencia. Entonces, siempre las normas internacionales se van a componer de un marco conceptual muy parecido a lo que nosotros manejamos contablemente. Entonces, en ese marco conceptual manejo los principios contables, el manejo de moneda nacional o funcional, manejo el tema de la evaluación de negocio en marcha, el tema de materialidad, que son temas muy contables que me permiten identificar criterios básicos con los cuales voy a interpretar cada una de las normas. Y tenemos las NIC, que por su periodo de nacimiento, de surgimiento, pues son las primeras que fueron publicadas y aún se mantienen porque son vigentes en el mercado. De estas NIC fueron emitidas 41, actualmente se encuentran vigentes solo 33. Y de las interpretaciones tenemos 33 emitidas y actualizadas constantemente, pues ellos están actualizando esa información. Y tenemos las NIF, que hasta el momento hay publicadas 13 normas. El año pasado surgió pues la última, y el ejercicio básicamente es que ellas se complementan. Entonces, yo aquí tengo una norma que me habla de inventarios y aquí hay una norma que me hable de deterioro, ¿sí? Entonces, el deterioro me complementa el ejercicio de los inventarios. Entonces, siempre que hablemos de normas internacionales plenas, estamos hablando tanto de NIC como de NIF, se complementan en su información. Y las NIF tienen las IFRIC, que son las interpretaciones de las NIF, así como las SIC son las interpretaciones de las NIC. Y para las IFRIC hay 20 publicaciones, bueno, 20 IFRIC emitidas. Y además surge un tema importante para las normas internacionales, y es que las normas internacionales plenas aplican a grandes empresas que tienen unas características muy importantes que hay que controlar. Pero surgen en el mercado unas empresas más pequeñitas que no tienen el volumen de negocios que manejan estas otras empresas, y para esto el IASB publica las normas internacionales para pymes. Y básicamente pues dan cierto lapso porque las normas internacionales plenas son más rigurosas y tienen que estar cumpliéndose de una manera completa para poder decir que yo estoy publicando estados financieros bajo normas internacionales. Y las pymes pues va a dar una menor rigurosidad, sí, pero siempre enfocado a que la información sea confiable y segura. Y para las normas internacionales para pymes las vamos a identificar ya no como NIC ni como NIF, sino son secciones. Es un libro completo donde está publicado y son 35 secciones que identifican cada una de las características o de los mercados que la empresa pueda manejar. Y acá les voy a presentar a grosso modo, no vamos a profundizar aún en todo, las NIC. Entonces, cada una de las NIC me abarca un tema y me da las características puntuales de información, y muy importante el concepto que manejamos acá, que son las revelaciones. Entonces vamos a encontrar una norma internacional que es la 1, que es estados financieros, y esa norma me dice cuáles son mis estados financieros, cómo son razonablemente presentados, cuáles son las características que debe contener esos estados financieros, y así cada una de ellas. Hay normas que complementan una a la otra, entonces tenemos inventarios, pero yo puedo tener una norma de deterioro, que es la NIC 36, tengo propiedad, planta de equipo, pero también tengo activos intangibles, y ellas empiezan a hacer su juego entre ellas para complementarse y mostrar una información más clara. Estas son las 33 NIC que les digo que aún se encuentran en vigencia. Y las NIF
son estas 13 y aquí vamos a ver NIC que complementan a las NIC, ninguna sobrepone a otra. En el caso en que aparezca una nueva NIC que aplique sobre otra norma internacional, la saca y dice esta NIC reemplaza a esta NIC publicada. Y las NIC para pymes tienen las mismas características, pero ahora las vamos a ver en secciones. Y básicamente están generalizadas, entonces tenemos un marco conceptual, todas unas secciones que me identifican cómo presentar mis estados financieros, cómo tengo mis instrumentos financieros, las normas internacionales que me hablan sobre los activos, la sección que corresponde a pasivos y patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos, y aquí están nuestras 35 secciones para normas internacionales. Para pymes. Ya como con todo este contexto de las normas internacionales, ahora, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Bueno, Colombia básicamente desde el 2009 dijo, voy a publicar una ley donde decimos que a partir de ahora Colombia entra en este ejercicio de normas internacionales. Básicamente mi enfoque es hacia la globalización, hacia abrir mercados y que los otros países inviertan en mi país y en mis empresas. Pero esto surge a partir del 2009, como ustedes bien saben, una ley tiene que tener decretos reglamentarios que me la soporten y me digan exactamente cómo yo debo manejar y aplicar cada una de las leyes. Y en ese ejercicio ha estado el Consejo Técnico, que es el responsable en Colombia de definir cómo se va a aplicar las normas internacionales. Entonces, básicamente, esta ley me dice, regulamos los principios y normas de contabilidad y también las normas internacionales de auditoría. Vamos a aplicarlas Colombia. Y a partir de eso, pues el Consejo Técnico de Auditoría tenía que hacer todo su ejercicio. Ellos hicieron un ejercicio de publicar cada una de las formas de cómo hacer la implementación, y uno como contador entraba pues a la página y decía, esto me parece que tienen que tener en cuenta este tema, miren cómo pudiéramos manejar esto y esto y esto, y ellos asumían eso, y ante eso pues presentaron un direccionamiento técnico donde decían cómo es el proceso de implementación. Y ese era el que yo pues les comentaba al principio, que era la división grupal de mis sectores económicos, donde voy a empezar a aplicar las normas internacionales, y aquí aparecen 3 grupos. Y esos 3 grupos me clasifican las diferentes empresas que empiezan a aplicar las normas internacionales. Un grupo pues es el grupo que va a aplicar las normas internacionales plenas. El grupo 2 es el grupo que va a aplicar las normas internacionales para pymes, y tengo un grupo 3 que son todas esas microempresas. ¿Por qué el Consejo Técnico pudo demorarse tanto en eso? Yo quiero hacer claridad en esa parte, porque sucede que las normas internacionales son europeas, y si evaluamos nuestro mercado, pues nosotros en Colombia atendemos mucho al tema de las microempresas. Entonces, una pequeña empresa de Europa no es una pequeña empresa para Colombia. Una pequeña empresa para Europa es lo que nosotros llamamos pymes, pero para Colombia es una microempresa, no pasa de 10 empleados. Entonces ellos tenían que hacer el ejercicio cómo aplicaba y de qué manera aplicaba esas normas internacionales a estas empresas. Y para las normas internacionales rigurosamente, las normas internacionales plenas, rigurosamente las empresas cotizaban en bolsa. Acá en Colombia no necesariamente una empresa grande cotiza en bolsa. Entonces aquí empieza el ejercicio de ver cómo aplican las empresas las normas internacionales. Cada una de las superintendencias, bueno, aquí está la financiera como ejemplo, tiene que regular cada uno de los sectores. Y básicamente el ejercicio es ¿para qué? Pues para que cuando llegue el día las empresas no tengan nada y pues no pasa nada y no vamos a estar bajo normas internacionales. Cada una de ellas se encarga de regular cada uno de esos sectores para aplicar la aplicación de estas normas. Y ya el año pasado, en diciembre, se publican los decretos reglamentarios que me dicen, listo, ya tengo todo controlado y este grupo va a empezar en tal fecha, tal grupo va a empezar en tal fecha, tal otro grupo va a empezar en la fecha. Entonces tenemos el decreto 2784
y el decreto 2706, que ya dice cuándo arranca a trabajar o la aplicación de las normas internacionales, los tiempos en que las empresas tienen para hacer su proceso de implementación, sustentándose de la ley o dándole sustento a la ley 1314 del 2009. Y entonces aquí ya se empieza a definir los tiempos en que las empresas tienen que hacer su implementación. Entonces tenemos el grupo 1, que va a corresponder a las grandes empresas que aplican las NIF plenas y van a tener un periodo de preparación que es el 2003. Ese periodo de transición básicamente es para que las empresas se preparen, se capaciten, definan sus marcos, sus políticas contables, cómo van a empezar este proceso de normas internacionales. El periodo de transición es cuando empiezo a trabajar mis normas internacionales pero simultáneamente tengo que seguir cumpliendo con mi normativa contable local. ¿Por qué se presenta un periodo de transición? Porque contablemente yo tengo que tener una información contable comparativa. Entonces, a partir de 2012 hago un balance de apertura. Durante todo el tiempo aplico mis normas internacionales para que al 31 de diciembre del 2014 tenga un balance con las características de normas internacionales. Y el año de adopción es el 2015. Y en el 2015 sigo aplicando mis normas internacionales y tengo mi periodo contable a 31 de diciembre de 2015, comparable con el 2014. Y para el grupo 2 se corre un año, básicamente, y el periodo de preparación es el 2014, el periodo de transición es 2015 y ya la puesta en marcha el 2016. Para el grupo 3, que aplica el decreto 2704, dice que son las microempresas, el periodo de preparación es el 2013. Pero este decreto tiene una parte complementaria definida acá en Colombia, que no son ni NIF plenas ni NIF pymes, pero de cierta forma quieren revelar la información para que la información sea clara y confiable de acuerdo a lo que solicitan las normas internacionales. Entonces este decreto tiene un anexo que define cada uno de esos criterios. Y pues aquí estamos hoy para identificar las NIF por primera vez. Entonces hay una norma internacional que le dice que solo se usa una vez y solo para cuando las empresas usan por primera vez las normas internacionales. Entonces aquí las NIF por primera vez me dicen, bueno, tiene que garantizar que estamos cumpliendo al 100% lo que las normas internacionales le establecen para su negocio, que la información tiene que ser transparente, garantizar que los estados financieros que voy a presentar, que voy a hacer mi balance inicial y que voy a reportar para arrancar mi periodo de transición cumplen y se está mostrando la información. Y aquí básicamente pues nos dice el tema del periodo de transición, que seguramente va a tener un impacto en los sistemas contables que actualmente las empresas tienen. Y aquí hay un ejercicio súper importante que más que para hacer una carga de un sistema contable, es que la empresa tiene que encargarse de hacer una puesta en marcha del manejo de las normas internacionales y además que estas normas persistan en el tiempo, entonces siga aplicando mis normas internacionales. Entonces tiene que haber un cambio de pensamiento en la empresa, o sea, se tienen que definir manuales de funciones, manuales de operaciones, procesos, políticas contables, para que la empresa mantenga y sostenga todo este tema de normas internacionales durante todo el tiempo. Bueno, pues hasta ahí básicamente no vamos a detallar más el tema contable. Ya las personas, los contadores, pues han tenido la posibilidad de profundizar mucho más el tema. De pronto lo que sí vamos a mencionar y pues nos gustaría tener en cuenta es el cambio del rol del contador.
y es que las nuevas generaciones ya traen toda esta información de normas internacionales de información financiera, pero los contadores de generaciones antiguas no han estado como tan cerca de toda esta información académica. El cambio definitivamente es bastante alto respecto a la forma en que se contabiliza de alguna manera, pero más que eso es la mentalidad. ¿Sí? Hay algunos conceptos que los contadores y las personas pues, de negocios en general cambian trascendentalmente. Entonces digamos que ese impacto nos va a tocar a toda la compañía. ¿Por qué? Porque definitivamente acá no es como los cambios de normatividad que han venido sucediendo en Colombia, que cambian una norma y básicamente pues tenemos que interpretarla, pero es mucho más explícita que este tipo de normas que traemos de Europa, donde definitivamente nos piden que analicemos nuestro negocio, valoricemos nuestro negocio hoy y con criterio tomemos decisiones respecto a la norma que deberíamos aplicar y cuál es la forma más real de valorizar nuestro negocio, ¿sí? Entonces básicamente esto tiene un impacto altísimo, por ejemplo, en las gerencias. Este es una gráfica tomada de KPMG que resume como por qué participa toda la compañía. Básicamente nosotros lo llamamos proyecto de conversión NIF porque está llamado a ser como un proyecto de certificación de calidad, pues haciendo como una asimilación. No es algo que solo un contador dentro de la compañía pueda implementar solo, empezando porque si bien puede hacer los ejercicios financieros para verificar en qué impacto tiene en el negocio, no puede tomar decisiones para mitigar ese impacto o para cambiar el negocio o para corregir, bueno, no puede tomar decisiones en general. Entonces digamos que tiene que empezar a participar principalmente la gerencia, las personas que toman decisiones, es importantísimo. Entonces en este gráfico ya viendo el concebir el tema de la conversión a NIF como un proyecto. Entonces nuestra misión acá es sensibilizar pues, a los ingenieros principalmente de que empiecen a participar en este tipo de proyectos y a los contadores que participen, pues que muchos ya lo saben, y es que definitivamente tienen que involucrarse las gerencias, tienen que involucrarse las personas de la junta directiva, tienen que involucrarse las personas que toman decisiones en procesos de manufactura, en el negocio como tal, tienen que involucrarse en todo el proyecto. Entonces, tenemos contabilidad, sistemas y procesos, además porque sistemas, cada vez que hay un cambio de normatividad, tecnología siempre piensa, va a tener que modificarse algún reporte, va a tener que modificarse algún campo. Esto es mucho más trascendental que una simple modificación, ¿sí? Entonces digamos que sí deberíamos estar participando desde el inicio del proyecto. La gente definitivamente debería estar capacitada, tiene que estar involucrada en el proyecto y como les decía, pues las personas de negocio. Eso lo vamos a estar hablando durante todo el tiempo. El cronograma estándar y concebido para una implementación de este tipo, si ustedes lo pueden ver acá, es de un año. Los 4 primeros meses, pues básicamente diagnóstico y análisis de los impactos. En el tercer mes debería estar iniciando una capacitación. Luego 5º y 6º mes evaluación y planeación. Desde el 6º mes inicia hasta el 10º mes la ejecución e implementación. Y hay 2 meses de seguimiento y mantenimiento. Pues está la administración del proyecto y la administración de la calidad. Estos son imágenes de estándar del manejo del proyecto. Para grupo 1, por ejemplo, ya estando en abril, tienen únicamente hasta diciembre para terminar su proyecto de implementación. Si la compañía no tiene conocimiento, no ha iniciado un proceso de capacitación, no ha hecho ejercicios de sensibilización para la gerencia, no está, digamos que acorde con ese cronograma, de alguna manera ya está retardado para iniciar el proyecto de implementación. El tema de la capacitación, para los que han tenido la oportunidad de averiguar diplomados, especializaciones, el tema de NIF es bastante extenso. Sí, es bastante, hay que estudiarlo realmente. Entonces digamos que las compañías que no estén ya en este proceso, sí están un poco demoradas. ¿Sí? Y al final, pues como los colombianos vamos a tener que correr.
pero pues el objetivo no es ese. El objetivo es que, por ejemplo, las empresas del grupo 2, que el próximo año vamos a estar en el mismo proceso, ya estén teniendo en cuenta este programa de implementación y ojalá ya se estén capacitando para no dejar todo pues para última hora. El grupo 3 también. Grupo 1 y grupo 3, perdón, sí, ya se vence 2014, 1 de enero de 2014 debe tener documento de apertura, microempresa también. Esta es la metodología de adopción de las NIF. Les voy a mencionar algunos temas como para que veamos por qué todos terminamos participando. Pues hay una planificación del proyecto, hay que formar un equipo de proyecto y alinear los objetivos de la compañía, desarrollar el enfoque y los alcances como cualquier proyecto, establecer controles de monitoreo del proyecto, el diagnóstico de los efectos que tendrán en los estados financieros, el análisis de las monedas funcionales y de monedas de presentación de estados financieros, identificación de las diferencias conceptuales entre normas locales y NIF. Este es el tema más importante. No les podríamos decir que todos deberíamos entrar en pánico porque esto es un tema trascendental. No, no necesariamente. Depende del tipo de negocio. Hay negocios que seguramente no se van a ver afectados y la implementación va a ser muy breve. En cambio, otros negocios sí pueden verse muy afectados. Ahí más adelante vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de el impacto en el tema de inventarios, activos fijos y muchas otras áreas. Compañías en las que su negocio ese es el core, pues definitivamente el impacto puede ser bastante alto. Entonces, el objetivo no es generar pánico, pero sí es un llamado de atención a que cada negocio debe hacer un diagnóstico y debe hacer una verificación de su estado versus cómo cumple la normatividad fiscal hoy en día y cómo va a empezar a cumplir las NIF y cuál es el impacto de esos estados de resultados, que es como lo que realmente se ve. En la evaluación de los efectos monetarios, la evaluación de efectos de revelación y presentación, luego siguen los planes de capacitación y contratación de personal, definir necesidad de contratación de personal, definir plan de capacitación junta directiva y definir plan de capacitación personal directivo de la organización. ¿Por qué? Pues básicamente porque los contadores pues van a tener que empezar a pensar doble de alguna manera. Tienen que mantener su contabilidad fiscal y como yo Ángela lo va a mencionar un poco más adelante, pues la reforma ya nos informó que tenemos que mantener la contabilidad fiscal durante 5 años más. Entonces eso quiere decir, no lo sabemos, pero eso podría hacernos pensar que podemos continuar y ese tiempo puede ser indefinido. Entonces seguramente sí nos tenemos que preparar para mantener las dos contabilidades. De alguna manera pues sí, los contadores tienen que pensarse cómo causo en NIF, cómo causo en fiscal. Ahí es donde entramos los de sistemas. O sea, sí hay que evaluar todo ese tipo de cosas. Realmente se requieren duplicar el área de contabilidad, va a participar el área de sistemas para que se automatice la información. Ahora, esa automatización de información, ¿qué significa? Que eso es lo que nos tiene hoy acá. Entonces, hay muchas cosas que son las que tenemos que empezar a pensar para que realmente podamos ser proactivos y anticiparnos a todo lo que inminentemente va a pasar y se va a dar. Continuamos con la identificación de necesidades de cambio, cambios en los sistemas de información y en las bases de datos, cambios en los procesos administrativos, cambios en las políticas contables y administrativas, cambios en los procesos de planeación financiera, cambios en los procesos comerciales de segmentos, cambios en los sistemas de comunicación, emisión del balance de apertura bajo NIF, identificación de exenciones opcionales de las NIF, identificación de excepciones obligatorias de las NIF, emisión de balance de apertura bajo NIF, definición del modelo de emisión bajo NIF, modificación y documentación del sistema de control interno, planificar y evaluar riesgos, documentar y evaluar controles, remediar y corregir, probar eficacia operacional, preparar informe. Básicamente la estructura de cualquier proyecto, ¿sí? Entonces, por eso es tan vital que todas las personas de la compañía participemos y especialmente el área de tecnología. La primera fase, pues la contextualización de la organización, identificar a qué grupo pertenece, identificar los recursos requeridos para la puesta en marcha de este proyecto, definir la metodología de adopción que va a realizar la empresa. Como seguramente va a haber una pregunta al final, o puede haber una pregunta al final de cómo identifico yo a qué grupo pertenece en la compañía, en la página web de las super sociedades aparece ya listadas las empresas que pertenecen al grupo 1.
Entonces es fácil identificar si mi empresa, la organización a la que yo pertenezco, pues está listada. Con seguridad ustedes ya lo sabrían y ya estarían pendientes del vencimiento de términos. Son grupo 1 y tienen menos tiempo pues para la implementación. Si no somos grupo 1 y somos microempresa, que también nosotros sabemos cuándo somos una microempresa, pertenecemos al grupo 3 y tenemos el mismo tiempo. Si no estamos clasificados dentro de ninguno de los dos grupos, somos grupo 2. Es así de sencillo, y el próximo año ya deberíamos estarnos preparando para convertir a NIF. Entonces digamos que la diferencia es solo de un año de los cuales ya no quedan sino 6 meses, y ya deberíamos estar empezando a implementar también grupo 2. El diagnóstico y análisis de los impactos, pues definir los líderes de proyecto, determinar diferencias entre normatividad local colombiana y NIF, identificar las normas que tienen mayor impacto en el negocio, capacitación de estándares al personal involucrado. Pues este tema básicamente es, nuevamente hacemos referencia al impacto en los estados financieros. Acá es donde ya empiezan los líderes como a identificar el impacto, ya tienen un diagnóstico, ya identificaron el principal, empiezan a identificar el principal impacto de su negocio, empiezan a revisar las políticas contables y empiezan a involucrar a toda la compañía y pues a sensibilizar respecto a la capacitación. Este es un ejemplo de una capacitación que es básicamente a corto tiempo. Ya lo que pueden hacer las compañías es pues verificar los grandes grupos conceptuales a nivel contable y tomar la capacitación de las cuentas a nivel de grupo. Ya cuenta por cuenta y tratar de armarla, norma por norma y tratar de armar el rompecabezas no van a alcanzar. Entonces pues el llamado es a tomarlo por temática, agrupadas las NIF y ver rápidamente el impacto en su negocio. La tercera fase, evaluación y planeación, evaluar los impactos en el recurso humano, determinar los impactos en los estados financieros, establecer acciones para mitigar los impactos, preparación del plan de acción para mitigar los impactos. ¿Por qué hablamos tanto de eso? Porque experiencias, por ejemplo, en otros países nos han demostrado que como el objetivo es valorizar la compañía a hoy siempre. Entonces, podríamos tener casos, no lo sabemos, pero podríamos tener casos, como ha pasado en otros países, en los que la sola implementación de las normas internacionales evidencien, por ejemplo, empresas en quiebra, ¿sí? En empresas con una pérdida pues evidente que tienen que tomar acciones rápidamente. Eso es mitigar los impactos. Si yo empiezo desde ya a hacer ejercicios financieros, le demuestro a la gerencia, miren, están los resultados, miren cómo va a empezar a afectar mi margen de rentabilidad, porque también puede ser eso, no estoy en pérdida, no estoy en quiebra, pero pues, mi margen de rentabilidad se redujo en un porcentaje pues súper importante. Entonces todo eso ya deberíamos saberlo. Al saberlo desde ya, pues tenemos 6 meses para empezar a verificar con qué criterio vamos a cambiar las políticas contables que más se ajusten al negocio y que me permitan cambiar alguna decisión, pues por ejemplo de venta o de productos, para que yo el próximo año realmente sea un negocio que esté representando ganancia pues para la junta directiva, que es básicamente eso lo que se va a evidenciar. ¿Cuál es el valor real de la compañía ahora? ¿Cuánto valen mis inventarios? Cada mes voy a estar viendo eso. Entonces digamos que si las empresas inician ese periodo de preparación con tiempo, cumplen todo el proyecto como se viene planteando, sí hay cosas por hacer. Sí pueden mitigar el impacto y sí pueden cambiar todas sus estrategias para que realmente el próximo año pues sean una empresa rentable que va a seguir vigente en el mercado y sean un negocio en marcha. Bueno, obtener la aprobación del plan de acción. La cuarta fase, ejecución e implementación. Se deben analizar los estándares aplicables a la entidad, evaluar el impacto operacional y tecnológico que tiene la aplicación de las NIF. Bueno, hasta ahí ya entramos en el tema de sistemas de información. En realidad nos afecta de varias maneras.
Antes, como les decía, un cambio de normatividad acá en Colombia, pues inmediatamente de tecnología con el proveedor de software lo que hacía es verificar que sí se fuera a cumplir la normatividad, se analizaba el decreto, la norma, seguramente si había un cambio en el software, entonces pues, y normalmente las compañías tienen contrato de mantenimiento, entonces digamos que eso estaba respaldado, se montaba la versión actualizada y listo, digamos que ya continuamos con la operación normal de la compañía. Hoy en día esto no está tan claro. El tema, definitivamente sí hay un impacto básico en los sistemas de información, que si ustedes tienen contrato de mantenimiento pues con su proveedor de software, con el proveedor del ERP, respecto al cumplimiento de normatividad, seguramente pues el proveedor de software está cumpliendo, está trabajando en el cumplimiento de todos esos estándares. Muchos de los proveedores que han trabajado, que tienen clientes a nivel internacional, seguramente ya tienen esas normas básicas implementadas, porque a nivel internacional pues somos, por lo menos a nivel de América Latina, somos uno de los últimos países en implementarse, entonces digamos que eso de alguna manera está garantizado. Específicamente en el tema de los reportes, por ejemplo, es un tema estándar que uno podría estar medianamente tranquilo, porque pues es un tema que va a tener que resolver el proveedor de software y seguramente está trabajando en ello. Si no tenemos contrato de mantenimiento con el proveedor, si tenemos un software desactualizado, si todo lo estamos haciendo manualmente, pues el tema sí se complica, porque ya más adelante Ángela va a mostrar que los cambios, por ejemplo, en reportes, pues sí son contundentes, solo vamos a dar un ejemplo, pero sí hay cambios contundentes y son más también de interpretación, de cómo voy a empezar a leer mis estados de resultados. Cambia el nombre, cambian los nombres básicos que nosotros hemos venido conociendo. Entonces, hay muchas cosas que definitivamente sí cambian y que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de analizar nuestro sistema de información, porque va a ser de gran ayuda. Si definitivamente no lo tenemos, es importante en este momento que sí empecemos a analizar el tema, porque manualmente va a ser bastante complicado. A eso le vamos a sumar que vamos a tener que seguir cumpliendo fiscalmente, como les hablábamos, y tributariamente con lo que ya existe. Entonces definitivamente la labor manual se duplica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a esa área de contabilidad que sí tiene un proveedor de software que ya tiene todo listo, pues a nivel de reportes, a nivel el impacto en diferentes portafolios del ERP, para de las compañías que tienen un ERP, pues el impacto en cada uno de los portafolios es alto, pero de alguna manera es operativo, y son algunos términos básicos que muchos ERP ya manejan, y si no los están manejando, seguramente ya se están preparando, porque hay cosas muy básicas de las que vamos a hablar también ya más adelante. Entonces digamos que esa no es la principal inquietud. Acá el tema es que no todo lo resuelven los sistemas de información. Entonces estamos en la dualidad de, listo, necesitamos participación de toda la compañía, el contador solo no puede implementarse a NIF, el proveedor de software excelente ya tiene listos los reportes y cumple con algunos temas básicos de la implementación de normas, pero tampoco me va a dar todo. Entonces definitivamente tenemos que armar equipo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a implementar esas normas internacionales, hay cosas del negocio trascendentales que cambian, conceptos muy básicos. No sé, un ejemplo, el de arriendos, el tema de los arriendos, que hoy en día pues es un diferido para nosotros. Cuando pagamos el arriendo, pues ejecutamos el gasto una vez se ha ejecutado ese mes de arriendo. En normas internacionales, básicamente el arriendo pues es un gasto, y en el momento que tú pagues por anticipado, pues debes afectar todo el valor al gasto, debes cargar todo el valor al gasto. Entonces, de alguna manera, cosas como esas o acciones como estas implican empezar a tomar decisiones cuando los temas son trascendentales, que no necesariamente involucran al área de sistemas de información para que resuelva y automatice la política que ha tomado la compañía. Entonces, ese es el cambio más trascendental, la definición de políticas. Y en la definición de políticas,
participa la gerencia, todas las personas del equipo y el área de sistemas también, con el objetivo de minimizar la carga, ¿sí? De verificar cómo le va a empezar a ayudar al área contable para que la carga no sea tan alta una vez se han tomado la decisión de las nuevas políticas de contabilidad. Entonces digamos que en este punto, por ejemplo, viendo el cronograma, cuando apenas se está haciendo el diagnóstico y el análisis de los impactos, digamos que no hay muchas herramientas como para que las personas encargadas de IT puedan decir, no, si ese proveedor de software está cumpliendo perfectamente, todo me lo va a solucionar, no, los de contabilidad y los contadores pues ya tomaron todas las decisiones y ya todo está listo como para implementarse. No es cierto, porque apenas estamos haciendo el diagnóstico, estamos analizando los impactos. Después de que hemos definido cómo impacta mi negocio, tengo que empezar a pensar, definir una política contable es básicamente decidir cómo voy a empezar a manejar mi negocio. O sea, si necesito valorizar la compañía siempre al día de hoy, entonces yo costeaba, por ejemplo, las empresas manufactureras, yo costeaba mis inventarios, me tengo que empezar a preguntar una serie de cosas, yo me costeaba mis inventarios, ¿cómo hago para obtener el valor real de mis inventarios a hoy? Entonces, contablemente y las mismas normas internacionales pues nos va a guiar y nos va a decir cómo hacer para valorizarlo. Pero todo ese tipo de cosas uno tiene que empezar a medirlas y verificar qué impacto tiene en mi negocio. Respecto a esa medición y a ese impacto, yo voy a tomar una decisión con mi contador y con mi equipo de trabajo y voy a decir, no, es que miren, los inventarios los voy a manejar así, los activos fijos los voy a manejar así, la forma de vender ya no va a ser a crédito sino en efectivo, la forma de ya no voy a pagar más de arriendo, voy a comprar mi inmueble, no sé, las decisiones que tengan que tomar, porque todos los negocios son distintos, todas las empresas son un mundo distinto. Entonces, de acuerdo a sus políticas contables, ahí sí van a poder tomar decisiones. Cuando estén en esa instancia, ahí sí van a poder verificar, por ejemplo, cómo más les puede ayudar un sistema de información. Lo puedo hacer internamente, tengo que contactar al proveedor de software, porque no todo me lo va a garantizar el proveedor de software. Si es un cambio en una política de inventarios, y yo tenía un desarrollo a la medida en la que manejaba el inventario por tal método, y es que ahora no puedo hacer sino tal método, o decidí que voy a empezar a valorizar mi inventario con tal método, entonces no puede tener un alto impacto, el proveedor de software pues no me va a garantizar que voy a cumplir con esa normatividad, porque pues fue un desarrollo a la medida y ya está hecho, y yo no me doy cuenta, y de pronto el próximo año se evidencia que ese desarrollo no está cumpliendo con la normatividad. ¿Sí estoy siendo clara? Entonces, de alguna manera, hoy en día, decir ya está solucionado todo respecto a sistemas de información no es tan cierto. Hay muchas teorías. Todas las compañías de software tienen una propuesta distinta, o tenemos una propuesta distinta, porque otra de las unidades de negocio de nuestra compañía también es producción de software. Entonces, todas tenemos una teoría distinta y todas tenemos una solución distinta, y todas analizadas y con el ánimo pues de cubrir todas las expectativas que el tema de normas internacionales pues amerita. Pero realmente digamos que no hay ninguna solución aprobada y definitiva. Hay que, ya cuando uno quiere garantizarle una solución definitiva al cliente, tiene que sentarse a analizar todo su negocio y verificar, sobre todo ya con las políticas contables definidas, realmente en qué más le puede ayudar. ¿Sí estoy siendo clara? Ahí es donde tenemos que participar nosotros, ingenieros de sistemas, pertenecientes al área de IT, proveedores del software. Ahí es donde tenemos que estar pendientes de cómo vamos a ayudar a nuestro cliente, cómo vamos a ayudar a nuestro contador, a nuestra área contable, para automatizar todos esos procesos, porque definitivamente la carga sí se duplica, ¿sí? Eso sí es una realidad, la carga se duplica. En este momento, pues el próximo año empezamos con un año, ya van 5 años con la reforma tributaria, no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces digamos que sí tenemos que prepararnos para este tema. ¿Sí vais a hacer algo? ¿Otra anotación? El impacto en los ERP va a ser en la medida en que yo haya automatizado cada uno. Entre más automatizadas estén las actividades contables,
pues se va a ver más alto el impacto para esas empresas que han buscado darle esa solución. Pues hoy en día una empresa que tiene un ERP y que simplemente hace asientos contables, pues la carga necesariamente se transmite al contador porque tiene que cambiar sus registros contables y meterlos a mano como siempre lo ha venido haciendo. Pero en la medida en que yo le voy a manejar, le voy controlando sus inventarios, le voy manejando su depreciación, le voy a manejar muchas cosas automáticas, eso me va a impactar en los cambios que tenga que hacer en mi ERP. Igualmente, como lo mencionaba Janet, ya eso depende de las políticas contables que las empresas definan. Y pues no necesariamente una política contable sea un tema legal. Es una forma en que la empresa define cómo va mejor, de una manera más práctica, a cumplir con el objetivo principal de las normas internacionales, que es dar una información razonable. Principalmente el cambio o el concepto que cambia es que mis estados financieros van a reflejar la realidad a hoy de mi empresa. Cómo yo voy a ver o cómo se ven impactados los diferentes módulos que yo tengo para mi ERP. Entonces voy a poder tener un cambio en mi moneda funcional, porque ustedes como personas que tienen ERP saben que en Colombia nosotros manejamos siempre la moneda local. Las normas internacionales nos dicen no, yo voy a manejar, ustedes tienen que manejar su moneda funcional, donde la mayoría de sus transacciones se hagan con esa moneda. Esa es la moneda que van a presentar, van a generar sus movimientos contables, van a realizar sus transacciones. Entonces ahí habría un impacto importante versus a la información fiscal, porque yo tengo acá mis estados financieros bajo dólares, pero para presentar mi información fiscal tiene que ser en moneda local. Empezamos un juego con monedas, un tema bastante importante, y eso es una política contable de la empresa. La empresa puede definir, no, pues es que mi mayoría de transacciones son en moneda local, no hay impacto. Hay un tema de inventarios. Entonces, el tema de inventarios pudiéramos definir que uno de los cambios importantes, seguramente depende de la empresa si ya lo venía trabajando como metodología, y es que yo tengo que identificar mi valor neto realizable en cada momento. O sea, a hoy, ¿qué me vale poner al mercado mis productos? Tengo un tema de deterioro, entonces tengo que evaluar si mis inventarios son eficientes, o sea, si están vigentes todavía o si se deterioraron y ya no los puedo vender. Tengo que ir actualizando normalmente mi inventario. En los métodos de inventario, pues, depende de las políticas contables. Hay unos temas de activos fijos que son sustanciales, en la norma expresamente lo define, como lo veníamos manejando, lo vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, hay un tema importante, por ejemplo, en las ventas. Entonces las normas internacionales, como le dicen, a hoy quiero que me muestre cómo está su empresa, y resulta que yo siempre vengo para un recaudo de 30 y 60 días. Ustedes, señores empresas, están financiando a la otra empresa, entonces está generando algún tipo de interés, porque no es lo mismo que le paguen de contado la factura a que se la paguen a 30 días, porque la empresa sigue en marcha, yo sigo teniendo gastos y ellos se están beneficiando con mis productos para gestionar sus negocios. Entonces ahí, de acuerdo a mi política contable, yo defino que yo necesariamente no voy a seguir vendiendo a 30 días, va a ser de contado, o depende de lo que el negocio me pida o el mercado me pida. El tema de recaudos, cada una de esas puede ser unos cambios sustanciales de acuerdo a lo que la empresa puntualmente defina. Ya con esto pues vamos a ver los cambios importantes o más importantes que podemos ver. Entonces, para inventarios, cómo manejo, cómo valoro constantemente mis inventarios. Entonces, todo mi proceso de transformación y cómo cargo otros costos. Entonces, por ejemplo, y pues seguramente hoy en día lo vamos haciendo, no puede haber un cambio, que es mis costos indirectos, mis costos fijos, mis costos variables, los prorrateo en mi producto terminado. Pero resulta que la norma también me dice, venga, pero usted también está teniendo en cuenta todo lo que le costó a usted sacar ese producto al mercado, todo ese costo de diseño, de evaluación,
cárguelo, reconózcalo, cárguelo a sus costos, porque es que eso también lo tiene que usted recuperar en cierto periodo o en qué momento usted va a lograr su punto de equilibrio. Damos con un concepto súper importante que es el valor neto realizable. ¿Qué pasa si al día de hoy pongo en venta mi producto? ¿Qué pasa si el día de hoy esos inventarios que tengo allá, que no los voy a usar, los pongo en venta? Pues básicamente acá, para el cálculo del valor neto realizable, yo lo que tengo que hacer es tomar el valor de la venta menos los costos que me implica poner en venta esos bienes. Y ese va a ser mi valor neto realizable que constantemente tengo que ir generando. Y la norma pues definitivamente define que hay que estar evaluando constantemente el deterioro de esos bienes, porque no es lo mismo tener en bodega 1000 unidades, durante 3 años pues se va deteriorando por el uso, por el polvo, por la lluvia, y ese deterioro no puede ser menor, el deterioro que voy a cargar no puede ser mayor al valor que me da resultante del neto realizable. Y básicamente acá los métodos de costo siguen funcionando el promedio ponderado y el método de PERS. Entonces, es entrar a evaluar. Entonces las empresas por lo general usan promedio ponderado, les genera algo, pero puede pasar que una empresa por su política contable diga: yo necesito manejar el PERS y usted como ERP me tiene que cumplir con mi necesidad, porque me brinda ciertas facilidades en mis resultados. Cambios importantes en los activos. De pronto puede ser uno de los cambios más importantes que nos impactan en las normas internacionales para los ERPs, y básicamente es que los activos se deprecian por componente. ¿Qué significa ese componente? Normalmente yo tengo globalizado mi componente, entonces yo tengo un camión de carga, pero no, la carrocería no se deprecia de acuerdo o no tiene el mismo tiempo de apreciación que el volco donde cargo la mercancía. Entonces las normas le dicen: bueno, ese componente, dígame, su vehículo ¿cuánto tiempo de vida útil tiene? 10 años. Y el volco, no, solo 5 años. Entonces, en el momento en que tengo que reemplazar ese volco es en un tiempo menor, porque la carrocería todavía funciona, todavía anda. Entonces, tengo que descomponentizar un activo, y ese componente, además, cada componente se puede apreciar con un método diferente de depreciación. Puede tener una vida útil diferente y pues un valor diferente. Y la depreciación pues se reconocerá en cada año periodo, a menos que pues haya un cambio importante y sustancial en ese activo. Y pues básicamente la norma lo que quiere decir es: deme su valor real de los activos, porque hoy en día yo tengo un activo que tiene un precio histórico de 100 millones, pero si yo lo pongo hoy en el mercado solo vale 50. Entonces mis estados financieros de cierta forma me están brindando unos activos muy altos, cuando en realidad no es el valor que yo puedo recuperar en el momento. Los métodos de depreciación, como les decía, está el método de línea recta, que es el más usado generalmente, el de unidades de producción y el de disminución de balance. Pero por ejemplo, un cambio importante en el método de línea recta es que yo no me voy a guiar por un estándar de depreciación. Entonces, que los edificios se deprecian a 20 años, que los vehículos a 10 años, que los computadores a 5 años. No, es que es el tiempo real. No es lo mismo un edificio que yo compré, que ya fue construido hace 20 años, a un edificio que compro hoy, porque su vida útil va a ser más extensa, ya tiene cosas que permiten que dure más. Y igualmente en ese método de depreciación yo puedo ir reconociendo, o lo importante es reconocer las mejoras, porque una mejora me alarga la vida útil de un activo, me va a durar un tiempo más. Entonces acá se cambian los criterios, ya no es algo fijo que yo siempre tengo, no tengo que evaluar exactamente cómo se deprecian mis activos.
Y, por ejemplo, el tema de las revelaciones. Entonces, esas políticas contables que la compañía definió, pues debe informarlas de una manera oportuna, básicamente pues en los estados financieros, qué método de depreciación manejó para cada uno de sus activos, cuál fue la vida útil que definió para los activos y cómo se encuentra actualmente mi activo fijo. Y pues la conciliación que hay entre los valores iniciales en el periodo al cierre del periodo. Y pues principalmente los cambios que se presentan en cuanto a la presentación de estados financieros, básicamente el más importante pues es el nombre. Entonces yo ya no voy a reconocer el PIG, sino es el estado de resultados integral del periodo. Ya mi balance no es el balance, sino el estado de situación financiera al final del periodo. Tenemos el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Esos son los estados financieros que tengo que reportar bajo normas internacionales. Y el cambio súper sustancial que impacta básicamente a los contadores son las notas a los estados financieros. Ya las notas a los estados financieros no es copiar y pegar pues el auxiliar de la cuenta, sino tengo que revelar detalladamente qué es lo que evalué en cada uno de esos de información, que muy seguramente nosotros como BRP no vamos a poder cumplir eso. Eso ya es algo que el contador tiene que pensar, definir y redactar. Entonces, básicamente lo que queremos decir es, para poder yo decir que estoy bajo normas internacionales, tengo que cumplir unos criterios básicos. Y es decir, estos estados financieros están bajo normas internacionales y que sean aceptados. Entonces, pues que sea la información razonable, confiable y que me muestre la realidad de la empresa hoy. Siempre tengo que cumplir con la hipótesis de negocio en marcha, es decir, pues si mi empresa tiene vigencia en más tiempo. Pues básicamente el tema, el principio del devengo, voy a seguir teniendo transacciones, recibir dinero monetario. La importancia de la presentación de estos estados financieros y el tema pues de la compensación, que pues básicamente es en la presentación de estados financieros. La frecuencia de la información, que sigue siendo la misma, una vez al año, y que la información sea comparativa entre periodos. Entonces, por eso mismo tenemos un balance de apertura, un periodo de transición para tener comparabilidad. Y súper importante, la uniformidad de la información. Entonces, las normas internacionales dicen, bueno, si usted evaluó sus activos fijos bajo un criterio, tiene que seguirlos evaluando bajo ese criterio, porque si no, no habría comparabilidad en la información. Entonces, y enfocándose en el tema de la uniformidad de la presentación, pues básicamente es que siempre se tienen que seguir aplicando las políticas contables que me dan que me permiten mantener esas políticas que he definido durante todo el periodo que estoy aplicando, y pues que siempre va a ser la misma norma que estoy haciendo y la reclasificación de las naturalezas y todo el juego que ya cada una de las normas me exige contablemente. En este caso es un ejercicio que quiero presentarles en el estado de otros resultados, que era el que nosotros conocíamos como PIG, y básicamente la norma me propone dos formas de presentar ese estado de resultados, por su naturaleza y su naturaleza, esto es un cambio básicamente, y es que yo agrupo por la naturaleza para presentar el estado de otros resultados. Entonces primero agrupo todos los ingresos ordinarios, otros ingresos financieros, y eso me da un total de ingresos, y luego empiezo a cargar todos los costos, luego todos los gastos, y encuentro mi utilidad. Y hay el que ya veníamos manejando, que se identifica como método de la función, que básicamente me dice por cada operación. Entonces tengo mis ingresos ordinarios menos los costos, me da un margen bruto, más los otros ingresos financieros, menos los gastos no operacionales, y voy teniendo mi utilidad.
es la parte importante o los cambios como más relevantes que podemos presentar. Es mucha información que no le alcanzamos a presentar solo hoy. Y en este proceso de este proyecto pues tenemos la última quinta fase, es la quinta fase que es la puesta en marcha y todo el tema de preparación y documentación. ¿Por qué es importante eso en general pues para las empresas? Porque hoy en día si uno se sienta a hablar en una empresa, uno puede decir que no tienen sus políticas contables claras. Son unas políticas que hacen porque les parece fácil o lo gestionan de una mejor manera, pero nunca está documentado eso en ningún momento. Entonces, todas esas políticas, todos los procedimientos que me hacen que cumplan esas políticas, tengo que documentarlos y tenerlos de una forma clara y evidenciada. Preparación del balance de apertura, que eso sí, así se los digan, eso es un tema del contador, un sistema no puede hacer eso. Básicamente es tomar el balance final del año y evaluar cada uno de los rubros, qué normas aplican y hacer la conversión y voy a tener un estado resultante. ¿Cómo aplica? Pues voy a tener unas eliminaciones, entonces esta cuenta yo ya no la manejo, como por decir esas cuentas de orden, eso ya no va, entonces es una eliminación. Una reclasificación es, por ejemplo, los diferidos. Entonces la norma internacional dice, no, usted no puede manejar diferidos, todo el gasto. Entonces tomo mi diferido, lo cargo al gasto. Esa es una reclasificación. Y un ajuste es pues que hice un cálculo, me evalué nuevamente mis activos y me dio un valor adicional, pues lo ajusto y lo cargo a mi activo y aumento mi inventario. Y aplicación cambios contables en el sistema. Entonces, ya los cambios que yo tengo hechos, realizados, pues no los voy a evidenciar hasta que yo tenga mi balance de apertura para empezar a manejar toda la información contable. Entonces, pues ya lo que habíamos manejado, la ley por primera vez. Entonces, garantizar que se cumpla el proceso de transición, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema. Y pues la última fase es el mantener y cumplir eso, que eso es un trabajo pues ya de la empresa donde hizo todo su proceso de preparación y va a mantener durante el tiempo la información bajo normas internacionales. Entonces pues la etapa de seguimiento está el periodo de transición. La norma dice, usted va a tener un periodo de transición que es el 2014 para el grupo 1. Pero resulta que con la reforma tributaria que fue publicada en el 2012 de diciembre, hay una parte que dice, en el artículo 165, que dice, sí, bueno, yo sé que Colombia va a empezar con el tema de normas internacionales, pero yo como fisco necesito 4 años más. Entonces, durante 4 años más, mantenga la normativa local, presente mi información tributaria de igual manera y maneje sus normas internacionales. Entonces se convirtió a 5 años el periodo de transición. Básicamente, ¿qué es lo importante acá? Que esos estados financieros para los entes externos, si los sigo presentando en normas locales, pues no van a ser reconocidos. Ya un banco no me va a recibir estados financieros en Colgaf, va a ser sobre normas internacionales. Ya la superintendencia no me va a recibir Colgaf, me va a recibir normas internacionales. Lo único es que yo tengo que garantizar que los informes que presento para el pago de mis impuestos cumplan la normativa local que venimos manejando. Bueno, acá ya iniciamos con las conclusiones. Básicamente, ¿cuál es el objeto de la adopción de normas internacionales de información financiera? Conocer la realidad de las empresas hoy en día en Colombia. Entonces, eso lo que nos garantiza es que nosotros siempre, como gerentes, junta directiva o como empleados, nosotros siempre vamos a saber cuánto vale la compañía. Sí, cada mes podremos saber eso. Eso es algo que podría uno pensar, pero qué bobada, deberían saberlo todas las compañías hoy en día. Pero yo les puedo garantizar que, no sé, espero equivocarme, pero seguramente más del 60% de las compañías hoy en día colombianas de todos los sectores
no sabemos el valor real, ni como junta directiva ni como dueños. Muchos sabemos que generan un margen, pero no sabemos cuánto vale nuestra compañía, es diferente. Si a mí me preguntan hoy cuánto vale su compañía, en cuánto se la compro, es muy difícil de contestar esa pregunta. Entonces, de alguna manera, eso es a lo que nos va a llevar la implementación de normas internacionales de información financiera. Ya, si quieres, ya vamos a terminar. Sensibilización de las gerencias, precisamente por esto, porque definitivamente es todo contrario al tema, porque pues siempre que llegamos a una conferencia o alguna cosa así nos dicen, pero eso es como el boom del cambio al año 2000. Es un proyecto, pero ojalá fuera un tema fácil de sistematizar o tuviera una solución bien específica y estándar. No es tan cierto. Dependemos de muchas personas, incluyendo la gerencia, la participación del contador, la definición de políticas contables en las que debe participar toda la compañía, porque involucra el gerente comercial, el gerente de operaciones, todos los que toman decisiones respecto al negocio. Entonces, no es tan simple. Tampoco es de un mes, tampoco se les podría garantizar a una compañía que usted, no, tranquilo, eso es para el final, y usted al final del año o al 1 de enero o en el primer trimestre usted empieza a cumplir con los reportes. Mire, pase estos reportes, haga el ejercicio, modifíquelos así en Excel y envíelos. No es tan cierto. Hay muchas empresas que plantean esa solución. No es tan cierto, porque definitivamente la aplicación de todas las normas internacionales implica que yo cause, que yo realmente mida mi negocio y valore mi negocio a información real, y eso yo no lo puedo hacer solo con el cambio de los estados financieros. No es suficiente, yo tengo que hacerlo en el día a día. Entonces no es tan fácil garantizarle a una compañía o tranquilizar y decir, no, eso en un mes, o tranquilo que al final de un mes convertimos todos los reportes y ya va a estar listo. No es tan simple. Dependemos de la participación de toda la compañía. Definitivamente es un proyecto, hay que sensibilizar las gerencias para que empiecen a entender desde ya, y no que el contador o todos los que han participado, cuando ya tengan el primer estado de resultados a 31 de enero del 2014, se empiecen a evidenciar cosas que no se esperaban, ¿sí? Entonces, por eso hay que adoptar el proyecto de convergencia como un proyecto y no como algo sencillo que va a tener una solución eficiente en menos de un mes. La participación activa nuevamente de todas las áreas, incluyendo Haití. Nosotros, ustedes saben que definitivamente en este tipo de proyectos tenemos muchas cosas por hacer. Muchas veces lo que nos pasa es que no participamos desde el inicio del proyecto, entonces después nos cuentan como los requerimientos, y de pronto pues para este efecto, por ejemplo Grupo 1, ya siendo abril, digamos que vamos tarde si no nos hemos involucrado ya, y tomar decisiones tarde pues eso afecta en el tiempo, y sobre todo en este caso que es tan sensible, que va a afectar directamente pues tema de recursos o del margen en general. La definición de políticas es un tema súper importante que todas las compañías deberían tener absolutamente claro, que está relacionado con el tema de NIF. Definitivamente tengo que definir políticas contables, y como lo decía Ángela, nosotros pues que hemos estado ya con muchos clientes, hay clientes que definitivamente no tienen claras sus políticas contables y no tienen claro por qué ejecutan un proceso, X proceso, y o por qué lo hace el gerente de operaciones y tomó esa decisión y nunca se dio cuenta que el de contabilidad lo hacía, aplicaba otra cosa pues, o causaba de una manera diferente. Entonces digamos que eso en Colombia no está tan claro. Si ustedes ponen a una compañía o ustedes le preguntan a un contador, venga, hazme un favor y me entrega un documento de cuáles son las políticas contables que nosotros hoy en día manejamos, no es tan sencillo que una compañía las tenga así, de esa forma tan clara. Y con el tema del NIF las vamos a tener que tener, porque como decía Ángela, todas las notas en los estados financieros pues ya no van a ser copiar y pegar, sino que yo realmente tengo que sustentar lo que estoy haciendo. Entonces no es tan simple. Nuestra conclusión, por ejemplo, respecto al tema de adopción de normas internacionales, es básicamente que nosotros debemos tender a fortalecer nuestros negocios. O sea, hay muchas compañías hoy en día que no conocen cuál es su valor real en el mercado.
y eso puede ser muy conveniente para muchas de ellas. Entonces lo que va a permitir esta implementación de normas internacionales es que realmente a nosotros nos puedan leer, todas nuestras compañías puedan ser leídas, no solo acá en Colombia, sino en todas las empresas que ya adoptaron normas internacionales, puedan entender nuestro estado real, el valor de la compañía, y si pues si estamos buscando un socio, un inversionista, si estamos pretendiendo vender la compañía, pues va a ser mucho más fácil. Entonces digamos que esto, más que un tema de ley y cómo voy a cumplir con la normatividad, esta es una gran oportunidad para que los empresarios fortalezcamos pues el negocio y evidenciemos el valor real de la compañía, ¿sí? Esa como que debería ser el principal objetivo de todo el tema de la adopción. Si nosotros nos vamos así, nos vamos a dedicar a hacer las cosas de tal manera que el negocio salga fortalecido al final del proyecto. Los principales riesgos, pues definir políticas contables que no muestren la realidad de la compañía, impactos importantes en los estados financieros por políticas contables cerradas que se evidencian. Entonces básicamente pues se evidencian pérdidas, empresas en quiebra, ¿sí? Como muchas otras empresas muy valoradas en el mercado, y mucha confianza a partir de ese momento en los proyectos y en las compañías. Impactos desacertados irreversibles, error en la toma de decisiones. Entonces que yo no pensé, lo dejé todo para última hora, entonces yo más bien contrato otra área de contabilidad con otro software. Hay muchas decisiones. Si en la marcha, con la creatividad nuestra, cualquier solución es válida, pero que nos puede causar muchos inconvenientes. Si empezamos desde ya, todo eso lo podemos hacer mucho mejor planeado. Afectación directa en los márgenes de rentabilidad. Ahí se concluye pues el tema de nuestra presentación. Quisimos hacerlo pues muy breve para escuchar las preguntas. Nosotros somos una compañía que lleva 14 años en el mercado. Tenemos varias unidades de negocio, entre ellas pues la consultoría. Nosotros tenemos clientes fuera del país y llevamos trabajando en este tema 5 años, pues porque nos hemos visto obligados a implementar clientes fuera del país en normas internacionales de información financiera. Entonces digamos que toda esa experiencia y todo ese estudio nos está sirviendo ahorita en Colombia pues como para poder asesorar, hacer diagnósticos y acompañar en todo el proceso. También tenemos otra unidad de negocio que es de producción de software, tenemos un ERP en el mercado, entonces conocemos muy bien todo el tema de los cambios de normatividad, los contratos de mantenimiento, los cumplimientos con la normatividad legal. Entonces digamos que en este proyecto para nosotros ha sido una combinación ideal porque hemos podido pues aprovechar nuestro conocimiento a nivel de normas internacionales y también nuestro conocimiento a nivel de sistemas de información y de gerencia de proyectos para poder orientar las compañías y ayudarles a focalizar el proyecto y como a prepararse desde ya para obtener realmente buenos resultados y fortalecer los negocios, que realmente es como nuestro interés. Entender el valor agregado de la adopción de las normas internacionales y fortalecer los negocios vigentes, negocios en marcha pues del país. ¿Preguntas? Dos preguntas. Se tiene la creencia errada que el valor de una compañía es lo que está representado finalmente en los estados financieros, y eso representa el 25% realmente de la compañía. El 75% está representado en el capital intelectual, que es el intangible. Y estamos hablando de que entonces debo yo, en el marco de las normas, contabilizar de algún modo si tengo certificaciones, competencias laborales, todo lo que me genera valor a nivel de organización y que realmente representa un intangible, debo llevarlo a la contabilidad, que por lo general las compañías no lo llevan. Así es. Esa es por ejemplo, una de las mejoras en respecto a normas internacionales, porque es que hay normas que te dicen incluso cómo valorar la marca, si el goodwill que tú tienes en el mercado. Todo eso ya se evidencia al implementar las normas internacionales. Entonces tú sí vas a poder tener el valor de la compañía. Es diferente, cambia. Tú valoras las marcas, las certificaciones, el valor, el capital intelectual. Todo eso se va a poder valorizar. Obviamente hay unos lineamientos, ¿sí? Que están definidos en las normas. Están definidos en las normas internacionales. Por ejemplo, tú, una marca reconocida con un goodwill importante,
se puede valorizar, pero no la puede valorizar la misma compañía. Entonces hay una serie de lineamientos que tú tienes que tener en cuenta, pero eso es un tema súper importante, porque compañías, por ejemplo, como la nuestra, en la que también el principal, el core de negocio nuestro es el capital intelectual, pues ya podemos valorizar todo eso. Por eso es tan difícil hoy en día saber cuánto vale mi compañía. De acuerdo. Y la segunda pregunta, en plata blanca le corresponde a los contadores, cuando hablaban del ejemplo de que van a hacer, por ejemplo, el balance inicial. Esto le representa a él que entonces mi cuenta que antes yo tenía la 13, no sé qué, o la 19, que era diferidos, o aquello, ahora ya la agrupo, la manejo bajo otra cuenta que le representa numéricamente las TIF, es decir, otro plan de cuentas internacional, básicamente es eso. Los contadores. Sí, ese sí es un rol del contador, eso sí es algo que tiene que sentarse a hacer el contador, pero no es tan fácil, porque por ejemplo un PUC-NIF tú no lo encuentras, o sea, no es tan así, no es tan así. El contador sí, de acuerdo a las políticas contables, sí tiene que hacer los ejercicios, es labor de él y de, pues me imagino que de la empresa que lo acompaña en la consultoría y de todo, sí, especialmente de la empresa de consultoría, que haga ese cambio de los estados financieros a los nuevos estados de resultados y que cree el documento de apertura. Tú me hablabas del documento de apertura. Sí, correcto, que era como el inicio del esta clasificación. De acuerdo. O sea, si no es un código, por llamarlo así, PUC-NIF, entonces lo entendería yo que es un concepto, de pronto que está representado en un concepto, una definición X, que es lo que le está representando a la compañía un valor. Y me imagino que tendrá una naturaleza, algo así. Sí, así es. Básicamente el contador lo que va a tener que analizar con criterio es que como no tiene un PUC fiscal que le indique a qué cuenta va cada concepto, entonces él va a tener que analizar, y después de haber ejecutado todo lo que nosotros hemos venido hablando con las políticas y todo eso, él va a tener que clasificar todas esas cuentas y, como decía Ángela, desaparecer pues las que ya definitivamente no van, no tiene que tener en cuenta, y tiene que presentar el nuevo estado de resultados o hacer el nuevo documento de apertura. Pero es conceptual. Sí, es difícil que, por ejemplo, después de haber participado en el proyecto, una compañía te diga: yo te hago el documento de apertura. ¿Sí? Primero tiene que entender tu negocio. De pronto lo podría hacer, pero conociendo tu negocio, las políticas contables, o sea, actuando como tu consultor, pero que ha participado en todo el proceso y puede ya entender perfectamente cómo va a quedar tu estado de resultados. Perdón, qué pena, por acá, primero, dime. Para un gerente de habitación que es natural, que tiene unos ingenieros, sí, eso se puede traducir en que durante 5 años él tiene que tener 2 infraestructuras, una que va a estar respondiéndole y manejándole para poder responder a nivel fiscal y tributario, que simultáneamente, de alguna forma que definió el contador al principio, le pasa eso mágicamente al otro lado. De pronto no es un conjunto de reglas de cuentas que mapeen, pero digamos que hay unos criterios y hay otro sistema, digamos que para el tema de nosotros de ingenieros, tengo como una instancia acá, tengo otra instancia acá, y cuando yo causa acá, este me funciona X, causa diferente, hace A, B, el otro está haciendo, o sea, eso es lo que ustedes llaman, digamos, como la duplicación separada en las dos contables. Pero si nosotros hablamos, digamos, los CRPC, lo que estamos hablando, sí, probablemente para muchos clientes se le va a poner el tema de tener 2 instancias y cada vez que él va a registrar algo, se registra aquí, se registra allá, pero se comportan diferente, cada uno saca sus reportes diferentes y deben estar en sintonía. Más o menos eso podría ser como una visión, como para que se haga la idea, el dueño de la empresa vaya pensando que se le Además que ahí hay un tema importante, que es que el balance final de mi contabilidad local va a traer unos saldos, y a partir del movimiento me va a dar un resultado diferente al de normas internacionales, porque acá yo calculé unos estados financieros, un balance inicial, y que al irle cargando mis movimientos me va a dar un saldo final diferente a la base de datos. Entonces partimos como de un origen diferente en cada una de las bases de datos. Perdona, para aclarar ahí otro tema, ese tema que tú acabas de plantear es una de las soluciones, ¿sí? Con 2 bases de datos. Tener 2 niñitos ahí trabajando. Exactamente.
Sí, básicamente tú sí vas a tener que llevar dos contabilidades, o sea, esa es la realidad. La solución te pueden proponer dos bases de datos, te pueden proponer dentro del mismo ERP que tienes dos PUC diferentes o dos contabilidades diferentes, ya sea por agencia, hay muchas soluciones, pero en realidad sí es cierto, tú tienes dos escenarios contables distintos. Perdón, ¿a qué nivel de detalle son esos dos escenarios? A nivel de movimiento contable, comprobante de contabilidad. Sí, señor. No saben. Sí, pero perdón, voy por acá para no. Solo puntual, ¿tecnológicamente ustedes tienen experiencia en SAP o únicamente se enfocan en su ERP? No, realmente es que depende del tipo de cliente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra unidad de producción de software hemos hecho desarrollos a la medida para hablar con SAP y para traducir reportes, ahí tenemos expertise, ¿sí? Pero tendríamos que ver específicamente a qué te refieres, porque si... Me refiero a la implantación de normas internacionales de información financiera sobre tecnología de SAP. Ya, pues es que ahí te respondo con todo, reforzando todo lo mismo que te he venido diciendo. Uno, con seguridad SAP está cumpliendo con la normatividad que exige la normatividad LIS, está cumpliendo con todos los estándares. Si tú me preguntas ¿nosotros podemos hacer la consultoría para que ustedes se implementen bajo NIF? Claro que sí, la respuesta es sí y no tiene nada que ver con SAP. ¿Sí me entiendes? Como para que lo diferencies. O sea, nosotros podemos hacer todo el acompañamiento para que se dé toda la implementación y en los sistemas de información, por ejemplo, que hemos hecho con varios de nuestros clientes. Como no todos tienen nuestro ERP, entonces lo que nosotros hacemos es intermediar también con el proveedor de software. ¿Para qué? Para especificar los requerimientos, porque lo que te decía es, una cosa es cumplir con la normatividad y otra cosa es cómo te ayuda a automatizar, que no tengas doble carga de personal, dos bases de datos, cómo te ayuda todo eso, ¿sí? Entonces son dos escenarios distintos. Nosotros cuando son diferentes ERP, incluyendo SAP, obviamente toda la consultoría y adicional especificación de requerimientos para que se automatice todo y se baje la carga operativa de las compañías. Ok, gracias. Bueno, hacer una pregunta, conozco mucho del tema. Cuando mencionamos esas 35 secciones, ahí contemplan, como el caso que usted explica, que no hay cuentas de orden. ¿Eso lo explica esas secciones para interpretar más o menos cómo es la implementación de esto? Digamos que no te dicen específicamente, para ellos no existen las cuentas de orden de alguna manera, entonces digamos que no te dicen desaparecieron, no, tú después de interpretarlas y leerlas todas te das cuenta que no las puedes volver a hacer, que no las deberías volver a hacer. O sea, para yo avanzar en un proceso, tengo un proceso de implementación inicial y otro que el transcurso de ya la operación. Yo para valorizar tendría que aplicar todas esas secciones que hablan ustedes ahí, esas 30, para las pymes que son 35 secciones, y hay un principio que ustedes hablan de uniformidad. Entonces yo digo, dice que tiene que mantenerse, pero si ese análisis dice que tengo que cambiar, no entendí la uniformidad que se puede dar. Las empresas normalmente deben tener una uniformidad en la valoración de la información y solo habría un cambio si hay un cambio drástico en mi negocio. Entonces, las 35 secciones dicen, venga, usted valore esto, defina sus políticas contables, ¿cómo lo va a valorar constantemente? Por ejemplo, yo vendo manzanas y valoro mis inventarios de acuerdo al valor de una manzana, pero el día de mañana voy a sembrar peras. Cambia mi negocio, cambia mi política contable y no voy a poder comparar las peras con las manzanas porque tienen un costo, tienen un proceso totalmente diferente. En este tipo de situaciones es cuando puede haber cambios, pero normalmente tiene que haber una uniformidad porque siempre voy a valorar el mismo activo o el mismo producto. En ese tipo de situaciones siempre. Por acá. Bueno, como proveedores de software y como clientes, digamos, si un proveedor de software tiene un cliente que pertenece al grupo 1 que ya está implementando, ¿no es cierto? Entiendo, digamos, que en ese momento se presenta como cliente y el software, ¿qué tiene que hacer, no es cierto?
Entonces yo lo que veo es, toca como esperar que la empresa avance en su proceso, defina sus políticas, y en ese momento es donde el proveedor de software puede entrar y decir, bueno, ¿cuáles son sus políticas? Mostrar qué sería lo que tendría que hacer. Sí, algo así, de alguna manera. no vemos como, digamos, de pronto el proveedor de software no está clasificado como uno, así que se va a demorar un año más en hacer el proceso, pero sí tiene un cliente que está en el 1, así que tiene que atenderlo ya. Claro, tiene ¿Cómo es esa transformación en el software? Porque es que uno no lo ve claro. Dice, no es un cambio de PUC, uno diría, es un cambio de PUC, no hay problema. No es un cambio de PUC, entonces... Pero respecto al cambio del software, sí hay temas básicos que ya deben estar funcionando, en el software y que ya deben estar modificados, porque si la compañía de software no las ha hecho, también es muy tarde para estarlas ejecutando. Entonces todo el tema de reportes, el cambio en reportes es trascendentales. O sea, cambian los nombres, hay un cambio que se tiene que llevar a cabo, pero son temas básicos, temas de reportes, temas muy básicos, temas de los métodos de valorización de inventarios, pues se tienen que garantizar. La depreciación por componente a diferente fórmula se tiene que garantizar, y así muchas cosas en cada uno de los portafolios. Entonces la compañía de software sí tiene que estar trabajando en eso, por supuesto, y no puede esperar a que su cliente se implemente solo para mirar en qué más le ayuda. O sea, la participación del software, si hay contrato de mantenimiento y el ERP tiene que cumplir con la normatividad, si hay cosas básicas en las que ya tiene que estar trabajando y ya tiene que tener resueltas. Eso sí es un hecho. En este momento ya tiene que tener esa versión. Pero ¿cómo más me ayuda? ¿Cómo más le ayudo Grupo 1? Deme sus políticas contables, dígame qué más tiene, si tiene desarrollos a la medida, cómo usted trabajaba en esto, y ya yo le ayudo a automatizar todo lo demás para que la carga baje. Bueno, ya son casos muy puntuales, pero es cómo más le ayudo, porque por defecto yo ya tengo que estar cumpliendo, ¿sí? Y hay temas muy básicos, reportes, y por cada portafolio hay modificaciones, o no modificaciones. Por ejemplo, el tema del método de valorización de inventarios, muchos ERP ya promedio ponderado, entonces si ya lo tienen listo, pues no tienen que hacer nada. Sí, pero sí. Uno como cliente, digamos, si yo soy cliente, yo le digo a mi empresa, bueno, necesito el informe de cómo van ustedes, ¿sí? Y si la empresa no me presenta ese informe, entonces uno como cliente dice, ¿en dónde estoy? No, sí. Si la empresa si el proveedor no les presenta ese informe y no les dice cómo en qué estado está, sí ustedes tienen que evaluarlo e incluirlo en el equipo o verificar qué va a pasar, porque eso puede pasar. Hay muchas compañías de software pequeñas, desarrolladas por 1 o 2 ingenieros, bueno, no sé, que no han estado en actualización, que si van a implementar NIF en este momento para cumplir con la normatividad, ya es demasiado tarde para cumplir con todos los criterios, demasiado tarde, porque tienen que rehacer muchas cosas o tienen que complementar el software con muchas cosas. Entonces digamos que eso sí es bueno si son Grupo 1, Grupo 2 sí es muy bueno que lo tengan en cuenta, además que es una gran oportunidad, porque es la oportunidad, como van a empezar con documento de apertura 1 de enero del 2014, es una oportunidad ideal para cambiar el ERP o para cambiar de software. Es una oportunidad ideal porque ustedes inician con documento de apertura, es como si iniciara la compañía nuevamente en NIF, ¿sí? Aunque la fiscal la tienen que seguir manteniendo. Sí, una pregunta, ¿qué herramientas de conversión tienen en este momento o que hayan tenido experiencia en clientes y que de pronto nos puedan orientar de alguna manera? Y si el otro año hay chance de pronto no, o sea, se tiene el balance el 31 de diciembre y se va a arrancar el 2014 en modo transición hasta el 2015. ¿Qué chance hay dentro de ese periodo 2014 lograr, digamos, las mejoras aquí? Pues digamos que para contestarte tu primera pregunta, herramientas de conversión hay muchas y por ejemplo para el tema de reportes son eficientes. O sea, yo ¿qué te puedo decir? Que las que convierten a reportes son eficientes, ¿sí? Reportes resumidos, ¿sí? Respecto a movimiento contable, no es tan sencillo, porque sí corresponde a la definición de políticas, de las políticas contables. Entonces, pueda que hayan comprobantes contables que apliquen para NIF, que apliquen para fiscal. Yo acá en NIF lo causo de una manera, en fiscal lo causo de otra. Entonces, herramientas automatizadas. O truquitos, digamos.
O sea, tablas de equivalencias, alguna, por ejemplo. Tablas, hay muchas tablas de equivalencia entre PUCs, porque hay compañías que crean un PUC o una contabilidad pues dentro de la misma base de datos para manejar NIF. Entonces digamos que sí, y pueden existir tablas de equivalencia. ¿Sí? Dime. ¿Tipos de ritmo o tablas? ¿Tipos de qué? De ritmo. Ah, ya, sí, exacto. Que tú abres un libro también, que tú abres un libro para NIF, un libro para fiscal. O sea, soluciones hay muchísimas, pero en la medida en que la compañía no tenga clara cómo va a causar el NIF y cómo va a causar el fiscal, nada. Por acá. Mira, mi pregunta es la siguiente. Primero, quiero saber si ustedes han implementado algo en el sector financiero. Y segundo, cuando ustedes entran en una empresa, ¿cuánto tiempo se demora la implementación de este país? Mira, respecto a tu primera pregunta, en el sector financiero nosotros hemos tenido bastante acercamiento con el sector financiero acá en Colombia. Nosotros tenemos otra compañía en Perú. Y en Perú sí hemos implementado en el sector financiero, pero acá en Colombia, digamos que nosotros hemos trabajado especialmente para el sector real. Ahora con el tema de NIF sí hemos tenido acercamiento al sector financiero, pero no hemos terminado de ejecutar ningún proyecto. ¿Por qué? Por la segunda pregunta que tú me estás diciendo. Nosotros, básicamente, esto es un tema de acompañamiento de una compañía entre 200 y 400 horas de una compañía de consultoría, ¿sí? Una firma como KPMG, Deloitte, todas las que están en el mercado, acompañamiento y asesoramiento a ese nivel contable o a nivel de negocio. Todo depende de la compañía. Hay compañías que si son organizadas, como hemos notado en el sector financiero, que son bastante organizadas, además porque eso se los exige la superintendencia. Entonces, de alguna manera, el proyecto es mucho más eficiente en este tipo de compañías. 200 y 400 horas suenan un tiempo corto, ¿sí? Eso es a nivel de consultoría, pero la compañía internamente para implementar todo el proyecto definitivamente sí debería ser un año. Uno dice, como cualquier proyecto de implementación, uno dice, pero un año, tanto tiempo, se van a tomar tantas horas ejecutando el proyecto. No es eso. Es que imagínate que las personas que participan en la implementación son personas de decisión, y reunir a personas de decisión para que tomen una capacitación es muy complicado. Entonces, así sean 200 horas que le vayan a invertir al proyecto, que es lo mínimo, así, pero mínimo básico, 200 horas, o sea, capacitaciones cortas, focalizadas, 60 horas, eso es lo mínimo. Reunir 60 horas esas personas que toman decisiones, esas gerencias, esas juntas directivas, es complicado. Entonces digamos que nosotros podríamos hacer una estimación de tiempo de acuerdo al equipo de trabajo, ¿sí? Y a qué tanto, si ya está sensibilizada, nosotros qué hacemos, verificar si ya está sensibilizada las gerencias, si ya está sensibilizada la junta directiva, si ya empezaron a participar las personas de decisión. O sea, todo ese tipo de criterios nos dan a nosotros un tiempo estimado y les podríamos decir, no, el proyecto tanto tiempo. Respecto al tema financiero, fíjate que de acuerdo a nuestra experiencia, el sector financiero, en el sector financiero aparentemente el impacto no es tan alto como en el sector real. En el sector real el impacto es mucho más alto. Eso es, pues, por nuestra experiencia lo que hemos podido analizar. Tú comentabas que en el fondo el periodo de transición implica manejar prácticamente dos PUCs, ¿sí? Sí. No importa cómo se maneje técnicamente, pero en el fondo es eso. Uno que voy a utilizar para hacer unas afectaciones contables con miras al reporte fiscal, y otro que va a ser cumplir al NIF. Eso al final me puede dar diferentes balances, diferentes estados de pérdidas y ganancias. Con uno puedo pagar más impuestos que con el otro. ¿Cómo se maneja eso en las compañías? Porque es que los dos los tengo que reportar. Uno lo tengo que reportar a la parte fiscal y el otro al otro. Y eso va a llegar a algún plan. Entonces, ¿cómo hacen las compañías? ¿Cómo manejar ese tema? Pues fíjate que ese tema, sí, tributariamente tú vas a tener que seguir cumpliendo, ¿sí?
pero no es tan evidente porque así o sea, tributariamente tú le respondes a unos entes. Y tributaria y fiscalmente le respondes a unos entes. Bajo NIF pues está obviamente la superintendencia, pero no necesariamente los dos reportes van a llegar al mismo lado. O sea, igual se va a cruzar en algún momento. Mira, por ejemplo, fíjate de dónde se cruzan o dónde empiezan a hacer un ejemplo básico, el tema de los bancos. Para el tema de los bancos, el estado de resultados que va a primar es el de NIF, ¿sí? Por su lectura y por todo lo que va a evidenciar de la compañía. Entonces, definitivamente, tú sí vas a tener que mantener los dos juegos. Tributariamente, por eso tienes que seguir llevando la base de datos fiscal o cumplir con el tema fiscal, porque esa es la que te indica y te da la posibilidad de seguir manejando el tema tributariamente como lo has venido haciendo, porque si lo hicieras bajo cumplimiento NIF, hay muchas empresas que no podrían cumplir con el tema tributario. Entonces definitivamente sí vas a tener que llegar a los dos temas, pero de alguna manera lo que te estamos diciendo o lo que nos están diciendo que en Colombia es que eso está autorizado. Sí, usted va a tener una información fiscal y usted va a tener una información bajo NIF. Claro. Por ahora está autorizado, ¿sí? Pero una gerencia, ¿cómo se expone de esa manera? O sea, ¿cómo ha sido o sea, yo finalmente tengo que presentarle a los entes gubernamentales, finalmente, sí, los dos informes. Yo no puedo arriesgarme de que por aquí se presenta una cosa y por aquí se presenta otra. No, pero es que lo que va a pasar es que se va a evidenciar la realidad de la compañía de alguna manera. O sea, la tendencia es, o sea, no es que tú vayas a llevar doble contabilidad para disfrazar costos o vas a presentar información distinta, dos realidades diferentes de la empresa. No, la información bajo NIF pues se va a evidenciar el valor real de tu compañía. Fiscal hoy en día también, lo que pasa es que no es tan claro, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cambien, o sea, cambian los valores. Porque tú acá en la de NIF tú siempre vas a evidenciar el valor real de la compañía, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estés cambiando los valores a conveniencia para la base de datos fiscal, ¿sí me entiendes? O que no sepas cómo presentarlo. No, puede ser un tema de buena fe. O sea, yo de buena fe digo, yo tengo que seguir manejando mi contabilidad fiscal como la he venido manejando correctamente, pero resulta que cuando voy al NIF, pues aquí tengo que introducir temas nuevos como de valoración de la compañía, lo que hablaban ahorita de que tengo que meter entonces el know-how, mi marca, y eso va a inflar el valor de la compañía con respecto al tema fiscal. Sí, es cierto. No es que yo no estoy tratando de ocultar nada. Sí, de acuerdo, sí. Pero si yo sigo presentando mis estados, yo sigo presentando mis impuestos con el tema fiscal, que siempre lo he hecho, ¿sí? Pero si fuera a presentarlos con el otro, con una compañía mejor valorada, seguramente va a ser diferente. Sí. Y de pronto tendría que pagar más impuestos si fuera relevado. Y las dos cosas van al mismo lado. Finalmente van al gobierno, ya sea como quiera, superfinanciera, alianza, como lo quiera llamar, pero es que eso finalmente el tema tributario sigue siendo permanente para el tema de medios magnéticos, para generación de declaración de renta, y los estados financieros que ya te piden los entes externos van a ser bajo normas internacionales. Entonces la importancia de manejar la contabilidad fiscal es tener mis registros y poder llegar al detalle que me pide la DIAN para presentar mi declaración de renta y todo eso, que finalmente pues la DIAN no me dice, venga, preséntame su estado financiero, no, dígame cuáles son sus utilidades, qué es lo que ha retenido, qué es lo que ha generado, y acá pues básicamente es lo que hago es presentar. Sí, ya contablemente también lo tradicional que se ha llevado se va a de cierta forma se va, pero fíjate que en este momento, no, claro, nosotros entendemos perfectamente la pregunta. El problema es que no te tenemos la respuesta porque es la misma discusión que tienen ellos allá.
Y por eso precisamente lanzaron el periodo de transición y ahora nos dicen, no, espere, son 5 años más, porque no sabemos qué va a pasar acá y cómo vamos a hacer para validar todo eso. Ahí lo que te podemos decir en este momento es que en los primeros 5 años pues no se ha decidido, vamos a tener la posibilidad de valorizar la compañía en muchos casos, en otros, fíjate que sí, es de acuerdo al cliente y de acuerdo... Eso es un poco la experiencia de ustedes con sus clientes, que si son conscientes de ese riesgo, y segundo, ¿qué decisiones toman? Es decir, uno como gerente dice, oye, yo siempre me meto en la MIFA a valorar mi compañía como esta, porque es importante que internacionalmente se den cuenta cuánto valga, pues para mí pues es por otra cosa. Total. Eso, pero fíjate que eso es lo que hace parte del proyecto y de la definición de políticas contables. Si tú me hablaras de un caso puntual, ¿sí?, de impuestos, seguramente nos sentaríamos y te diríamos, mira, esto se debe manejar a 100.000, te asesoramos, te damos la consultoría y tú tomas la decisión con tu equipo de trabajo, ¿sí me entiendes? En este momento yo no te lo podría decir porque no sé cuál es la particularidad de tu negocio y es el inconveniente, o eso es como como la carta abierta que está expuesta en este momento y está permitida, porque definitivamente el tema tributario está divorciado del tema fiscal, como en los otros países de América Latina que han implementado. Está pasando exactamente lo mismo y hay esa pelea, pero entonces ahí es donde la compañía en este momento tiene la gran oportunidad de tomar la decisión. El año entrante, cuando ya no tenga otra opción, pues va en el juego, se puede equivocar y puede empezar a pagar más impuestos por una decisión errada, ¿sí? Esa es la preparación, esa es parte de la preparación. ¿Más preguntas? Bueno, digámoslo como un ejemplo como para tomar lo que estás diciendo, ¿no? El hecho de que yo valore el capital organizacional de una me lleva al activo. Cuando yo vaya a Cámara de Comercio, me dicen, usted está en el rango de los no sé cuántos millones, entonces ya paga más Cámara de Comercio por derechita. ¿Sí? Y la Cámara de Comercio, entonces se va a estar bien y le reporte como para allá. Entonces más o menos ahí como que empieza a dónde va el tema, y me imagino que la Cámara de Comercio, así como los bancos, va a decir, a mí me interesa su estado financiero según NIF y ya no el fiscal. Entonces, como que empieza a cambiar la métrica, de pronto la manera uno se ha dado que en una autoridad fiscal no se ve. Claro, tienes toda la razón, pero fíjate que eso depende de tus expectativas como empresario, o de la visión que tengan los empresarios. Total, por eso es que tienen que tener este periodo de preparación para saber hacia dónde vamos. O sea, me quiero mantener así, estoy bien así, pues defino en mi política qué valorizo y qué no. Pero es que necesito un socio inversionista, necesito valorizarme. Entonces defino en la política y tengo que asumir todo lo que eso implique. ¿Sí? ¿Quién sanciona? Si la DIAN sanciona la tributaria, ¿quién sanciona? Las oportunidades. Pues no es una sanción como tal, básicamente los estados financieros que reporto ya no son válidos bajo colgado. Ya el banco, si vas a pedir un crédito, no te recibe. Sí, todo es penalización. Bueno, en este momento las supersociedades sí están encargadas de regular que la gente empiece. Ustedes saben que se pidió a las empresas enviar formatos, los proyectos. Eso sí, pero no hay como una penalización. Gracias. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que tengan buenas noches.